¿qué tal? Gusto en saludarte. Sin duda alguna has escuchado esta frase o te la sabes de memoria. Cada quien es el arquitecto de su propio destino. Y así es, ante las situaciones y retos de la vida, tenemos que tomar decisiones que a la postre pueden llevarnos al éxito o al fracaso, tanto presente como futuro. Como seres humanos hemos sido creados con la facultad de elegir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, entre el bien y el mal. Tú y yo tenemos esa facultad y sobre todo una fuerza interior, una fuerza que se mueve en nuestro ser, en nuestra mente. Es la fuerza de voluntad. A veces se dice que hay personas que tienen voluntad fuerte, otros que son de una voluntad débil, y a veces en las decisiones que tomamos en la vida, cuando no estamos seguros de lo que vamos a hacer, pues recurrimos a personas con experiencia para que nos orienten, para que nos aconsejen en cuanto a la decisión que vamos a tomar. Aquí tenemos una sugerencia que encontramos en el libro de Deuteronomio y que Dios la transmite a nosotros. Esta sugerencia: escoge pues la vida. Ese es el título del tema de nuestra lección de esta semana para el 20 de noviembre. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Deuteronomio 30, versículo 19, que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ya en las fronteras de la tierra prometida, la tierra de Canaán, Dios se encuentra con el pueblo de Israel renovando el pacto de relación que tiene con su pueblo. Y para confirmar esta unión, para confirmar esta relación, se invita a testigos para que testifiquen en cuanto a esta unión entre Dios y el pueblo de Israel. Y los testigos son, como podemos ver en este versículo, los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra van a testificar en cuanto a dos alternativas que Dios pone delante de su pueblo, incluso también de nosotros. Dos alternativas: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. El consejo divino es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Realmente, los cielos y la tierra iban a testificar en cuanto a si los hijos de Dios iban a estar viviendo de acuerdo a los principios del pacto. Sequía, poca lluvia, poca producción en la tierra. Esa era la maldición que iba a recaer, y el cielo y la tierra iban a testificar de que no se estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. La bendición, la tierra, el cielo testificarían de que había buena relación con Dios. Lluvia y producción en la tierra. Gran bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es nuestra elección? ¿La bendición o la maldición? ¿La vida o la muerte? Una joven de 22 años fue diagnosticada con una enfermedad mortal, tumor cerebral. Incluso con todos los avances de la ciencia moderna, no se podía hacer nada más que prolongar la agonía hasta lo inevitable. Pero esta joven Sandy no quería morir, así que tuvo un plan. Después de su muerte, pondrían su cabeza en una tina de nitrógeno líquido congelado para preservar sus células cerebrales. Y allí esperaría 50 años,
100 años, 1000 años, hasta que la tecnología hubiera avanzado lo suficiente y su cerebro, compuesto por conexiones neurales, ser recargado en una computadora. Y así Sandy podría vivir, tal vez incluso para siempre. Triste historia, no solo porque una joven estaba a punto de morir, sino también debido en donde había puesto su esperanza. Como la mayoría, Sandy quería vivir. Lamentablemente escogió un camino que a la postre tal vez no funcionará. Ante la vida y la muerte nosotros decidimos cuál es el camino a seguir, cuál es la decisión que vamos a tomar, la vida o la muerte. Pero hay que estar conscientes y seguros de cuál es el camino a seguir. Las Sagradas Escrituras nos presenta que fuimos creados por Dios. Allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Claramente las Sagradas Escrituras nos está presentando nuestro origen, de dónde venimos, quién nos creó. Dios, un ser divino, tomó la decisión de crear a la raza humana conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y Dios, antes de crear al hombre, embelleció el mundo. Lo hizo muy hermoso. Dios acondicionó la tierra de tal manera de que la criatura que iba a poner ahí en ese mundo pudiera disfrutar de todo lo bello, de todo lo hermoso que este gran artista pudo haber creado. Génesis 2:8 dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. Aparte de haber embellecido toda la tierra, de haber ordenado de una manera fastuosa todos los elementos de la tierra, hizo algo especial, un jardín llamado Edén, hermoso, celestial, y puso allí al hombre. Podemos notar el gran cariño, el amor que Dios prodiga a la raza humana cuando la crea y le brinda todas las maravillas portentosas que pueden salir de las manos de un gran artista, como es Dios. El hombre y la mujer fueron puestos en el jardín del Edén, pero en ese jardín se estableció el medio por el cual se iba a probar la lealtad de la raza humana. Se iba a probar la fidelidad del hombre entre si estaría dispuesto a servir a Dios, vivir para Dios, de amar a Dios, o no servirle o no amarle. Génesis 2, 8 y 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles, dos caminos, dos alternativas: la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Génesis nos dice que en medio del huerto estaban estos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que cuando Adán y Eva se acercaran al árbol de la vida, por lógica, tenían que ver ahí junto el árbol prohibido, el árbol de la ciencia y del mal, del cual vas a comer. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Ahí está la prueba. Todo estaba en la decisión del hombre. Dios le dice, Génesis 2, 16, 17,
de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Dios fue muy claro en la advertencia en cuanto a lo malo, en cuanto a lo que no le convenía al hombre, y que si equivocaba el camino, podría incurrir en la violación de la palabra de Dios y acarrearse la muerte de lo cual se le había advertido: no comerás, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. ¿Cuál fue el camino a seguir de esta pareja? ¿Qué hicieron en el jardín del Edén? Mis estimados, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Es lo que dice Génesis 3:1. Ante las decisiones que tomamos en la vida, ante las situaciones que encontramos en la vida, nunca falta alguien que trate de orientarnos, de aconsejarnos, de darnos alguna sugerencia. Y realmente está en nosotros aceptar esa sugerencia, ese consejo, esa advertencia. ¿Sí? Pero ¿cómo es que surge aquí la serpiente? Representación de Satanás el diablo. Ya en estudios anteriores vimos cómo se originó el mal, de dónde viene el pecado. En un estudio anterior ya vimos que en Ezequiel 28, 14 y 15 se nos habla de Lucifer, el ángel de luz, que este ángel hermoso, bello, perfecto, decidió en algún momento rebelarse contra la voluntad de Dios. Dice ahí: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Lucifer decidió lo malo. Decidió entregar su corazón, su sabiduría a la iniquidad. Corrompió su sabiduría. Y esta decisión que tomó Lucifer de rebelarse contra la voluntad de Dios fue lo que lo llevó a ser expulsado de las cortes celestiales. Pero el enemigo, Satanás el diablo, de alguna manera se vale para seguir sugiriendo desde el jardín del Edén, seguir presentando sus sugerencias de que no es correcto ni conveniente hacer lo que Dios dice, vivir conforme a la voluntad de Dios, o aparentar de que lo que hacemos va de acuerdo a la voluntad de Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo, los judíos vivían de tal manera su religión que pensaban que estaban sirviendo a Dios, de que adoraban a Dios, de que honraban y reverenciaban a Dios. Mas el Señor Jesucristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No importa qué clase de religiosidad tengamos, puede que estemos creyendo y conscientes de que estamos viviendo para Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios, sin darnos cuenta inconscientemente de que en realidad estamos siguiendo a Satanás el diablo, como los judíos del tiempo del Señor Jesucristo. Qué malo sería que se nos dijera también a nosotros: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ahí en el jardín del Edén,
se establece ese debate en cuanto a la decisión que tiene Adán y Eva de no comer del árbol prohibido. Satanás dice, a través de la serpiente, que no es malo el fruto prohibido, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal, el bien y el mal. La serpiente, Génesis 3, 4 y 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Qué gran debate! Pero lamentablemente Eva perdió el debate ante los cuestionamientos de Satanás el diablo a través de la serpiente. Dios dijo, morirás el día que comas de ese fruto. La serpiente dice, no morirás. ¿A quién le creyó Eva? ¿Y a quién le estamos creyendo nosotros? Hoy en día la gente sigue creyendo la mentira de Satanás. Muchos creen que el ser humano no muere, sino que muere medianamente o sigue viviendo después de la muerte. Vean la actitud de muchos cristianos, cómo acuden a los panteones, a las tumbas de sus seres queridos, incluso para llevarles regalos, flores, incluso comidas, bebidas, porque piensan que están vivos. Siguen creyendo la mentira de Satanás el diablo. ¿A quién le creemos? Dios dice morirás. Lucifer dice no morirás. ¿Quién tiene la razón? Ese argumento de Lucifer, ese argumento de Satanás el diablo, no morirás, seréis como Dios, fue lo que llevó a Adán y a Eva a tomar la decisión de comer del fruto prohibido. Después que faltaron a la palabra de Dios, después que violaron el mandato divino, haber pecado, fueron echados del jardín del Edén. Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino al árbol de la vida. El hombre ya no tendría acceso al árbol de la vida. Dios había dicho para que no alargue su mano y coma y viva para siempre. Adán no sería un pecador inmortal, un pecador eterno. Fue expulsado del jardín del Edén para que no tuviera acceso al árbol de la vida y siguiera viviendo para siempre. Pero antes de ser expulsado del jardín del Edén, Dios les dio esperanza, les dio seguridad y confianza de que no todo estaba perdido. Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué simbolizaban esas vestiduras, esas túnicas de pieles? Realmente hubo muerte en el jardín del Edén. Ciertos animales tuvieron que morir para que Dios pudiera confeccionar esas vestiduras de pieles. Ahí se cumple la palabra divina, el día que de él comas, ciertamente morirás. Esas vestiduras sencillamente estaban indicando que había un sustituto. Alguien murió por Adán y Eva para que éstos siguieran con vida. Tenemos pues aquí la revelación de la gracia divina, la restauración. No todo está perdido. Serán expulsados del jardín del Edén, pero con la esperanza de regresar a él si viven de acuerdo a la voluntad de Dios, a la tierra de miseria y de dolor y muerte, a la cual ahora tendría que vivir la pareja santa, Adán y Eva.
El apóstol Pablo, allá en Romanos 13:14, dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto el apóstol San Pablo? Vestirse del Señor Jesucristo es vivir la vida de Cristo, vivir la vida justa de Cristo, aceptar el vestido confeccionado por Dios en los telares del cielo para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios aquí en la tierra. Pero es decisión nuestra ponernos el vestido confeccionado por Dios en las cortes celestiales. Tú decides, yo decido, si seremos vestidos de la justicia de Cristo. Vestidos del Señor Jesucristo es el consejo del apóstol Pablo. Por lo tanto, delante de nosotros están estas dos alternativas, estos dos caminos. ¿Qué decides tú? ¿La vida o la muerte? No hay punto medio. Tú podrás decir, pues yo no escojo ni una cosa ni otra. En este asunto no cabe esa alternativa. O escoges la vida o escoges la muerte. Es decisión tuya. Y que estemos dispuestos a seguir el camino que Dios nos indica. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 dice, He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Por supuesto que como seres humanos no deseamos la bendición. Queremos bendición y todos los días pedimos a Dios bendición. Decimos a Dios que nos bendiga, que nos dé, que nos proteja, que nos sustente. Siempre buscamos la bendición. Pero Dios pone estas dos alternativas para que nosotros tomemos la decisión. ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es lo que tú eliges? ¿La bendición o la maldición? Dios dice que habrá bendición si obedeces los mandamientos de Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 27 dice, la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Te das cuenta? Dios aquí nos dice claramente en qué consiste la bendición. La bendición está en obedecer su palabra, así como Dios se la presentó a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén. Pero cuando se trata de los mandamientos de Dios y que hay que obedecerlos, es ahí donde ya no estamos dispuestos a seguir el consejo divino. Muchos cristianos nos quejamos y decimos que la ley es imposible de obedecer, los 10 mandamientos. Y muchos estamos en contra de los 10 mandamientos. Y argumentamos, ¿y eso quién lo puede obedecer? Solamente Cristo. No hay nadie que los obedezca. Pero Deuteronomio 30, versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Pero ¿por qué lo hacemos imposible? ¿Por qué como cristianos pensamos y nos hemos metido la idea en la mente de que es imposible obedecer a Dios? ¿En qué consiste esa imposibilidad? ¿Será que le estamos haciendo caso a los argumentos del diablo? Satanás, el diablo, dice que es imposible, ¿para qué obedecer? Mas sin embargo, Dios dice que es fácil. Es fácil, no es demasiado difícil. Es demasiado difícil para el cristiano cuando hace las cosas sin Cristo. Cuando el cristiano quiere obedecer sin Cristo, le resulta imposible obedecer los mandamientos de Dios. Sin Cristo nada podemos hacer. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es tu fortaleza, tienes la capacidad de obedecer.
En Cristo puedes tomar las buenas decisiones de vivir conforme a la voluntad de Dios. En Cristo puedes tomar la buena decisión de vivir para Dios, de honrar a Dios y de adorar únicamente al Dios creador del cielo y la tierra. Pero sin Cristo, todo siempre te va a resultar difícil y vas a tomar las peores decisiones que a la postre te llevarán al fracaso en cuanto a la vida eterna, en cuanto a tu relación con Dios. Como seres humanos, tenemos esa tendencia a adorar, y es que hemos sido creados para adorar, para amar. Dios nos hizo seres sociables, pero en relación con Dios, Dios desea que se le adore y se le honre conforme a su voluntad. Hoy en día, y a través de todos los tiempos, y a través de la historia de las naciones y los pueblos, la religión predominante ha sido la práctica de la idolatría. La idolatría es algo condenable por Dios. Su santa palabra, las Sagradas Escrituras, está llena de amonestaciones en cuanto a esta práctica. Y Dios considera que la idolatría es una práctica condenable con la muerte. Deuteronomio 30, 17 y 18 dice: Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Tú decides a quién adorar, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, al Dios creador del cielo y la tierra, o decides practicar la religión de la idolatría, postrarte ante imágenes, ante ídolos. Es decisión de cada quien. Pero Dios dice, la idolatría es muerte. La adoración genuina y sincera a Dios es vida. Tú decides. Si te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto que de cierto pereceréis. Dios espera que tomemos la mejor decisión, que nuestra decisión sea buscarle de corazón, con sinceridad, dispuestos a vivir conforme a su voluntad y a honrarle y glorificarle a Él como el único Dios, el Dios verdadero que merece honra, gloria y alabanza de parte nuestra. Así que esta lección nos ha presentado esta alternativa. La decisión es tuya. ¿Qué prefieres, la vida o la muerte? El consejo divino para ti hoy es: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima ocasión cuando consideremos el repaso de nuestra lección número 9. Hasta pronto.